El debate se trata de redefinir en qué zonas de alta montaña quedan protegidas y cuáles podrían habilitarse para actividades extractivas, como lo es la minería, o por lo menos ahí creemos que está parte del eje, ¿sí? Se dijeron muchas cosas en el medio del debate. En principio se trata de entender para qué sirven los glaciares, qué son, si son reservas estratégicas, si son piedras gigantes congeladas. Muchas cosas hay girando en torno a este tema, pero nos parece importante charlar acerca de qué implicaría esta actualización, si es realmente necesaria para atraer inversiones o si es un retroceso ambiental que implica para nuestro futuro. Por eso, para entender qué es lo que está en juego, estamos en comunicación con una especialista que además participó de la elaboración de la ley original allá por 2010. Ella es Gabriela González Trilla, es doctora en ciencias biológicas, es investigadora del CONICET también en la Universidad UNSAM. Buen día, Gabriela, gracias por atendernos. Hola, Gabriela, ¿nos escuchás? No estamos escuchando nosotros. Estamos escuchando, sí. A ver si podemos ahí los Hola, sí, Ay, escucho un poquito entrecortado. a ver ahí si Espero que ustedes me puedan escuchar bien. nos... Igual, hola. Hola, nosotros te escuchamos bárbaro, así que no te hagas Hola. problema por nosotros. Sí, Perfecto. ahí mejor. Sí, yo escuché un poquito entrecortado. De cualquier manera, la idea la pude extraer, así que bueno, espero que ustedes tengan mejor conexión que yo, que se me entrecorta un poco. Bueno, Pero sí, intentamos. es como vos decís. Sí. Sí, bueno, ya tiene media sanción, como vos comentabas, y en ese sentido me parece que es importante lo que vos mencionabas, ¿no? En relación con que desde los ámbitos ambientales en realidad se hace hincapié en lo que es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no plantea una elección entre el desarrollo y la conservación, sino una conciliación. Los diferentes, digamos, aspectos del desarrollo pueden ser compatibles con la conservación, y el caso de la ley de glaciares es un caso muy concreto de eso. Nosotros tenemos en este momento emprendimientos mineros que son adyacentes a cuerpos de hielo inventariados y de ninguna manera impiden el establecimiento de desarrollo, ya sea de minería como de cualquier otro, porque recordemos que, por ejemplo, la construcción de un camino, o sea, hay muchas maneras de que podrían alterar un glaciar. De cualquier manera, la ley en ese sentido es prohibitiva respecto de las actividades sobre los glaciares, pero no así en sus adyacencias. Entonces, en ese sentido me parece importante explicar también de qué se trata la ley, cuáles son los límites, porque realmente es un instrumento de ordenamiento de la alta montaña, en donde no quedan las inversiones afuera. Hoy en día hay inversiones, solamente que sí queda muy claro en dónde no es arriba de los glaciares. Entonces, bueno, la ley cumplió 15 años. Eso también me parece que es un tema muy importante. Cumplió 15 años en septiembre del año 2025, porque es una ley que atravesó gobiernos de diferentes colores políticos y estuvo a lo largo de esos gobiernos activa. Incluso es una ley que está vigente al día de hoy, porque en el año 2024 se publicó la actualización del Inventario Nacional de Glaciares, o sea, en este gobierno, que había sido aprobada en el año 2023, pero se publicó ahora, y eso marca de alguna manera la continuidad y la vigencia de la ley. Y es justamente esa continuidad, esa vigencia, la claridad que tiene la ley, que ahora paso un poco a explicar de qué se trata y cuáles son sus instrumentos, lo que genera esa certidumbre, porque se habla de incertidumbre, no, la ley es bien clara y tiene muy claro cuáles son los objetos a proteger. Y eso de alguna manera es lo que asegura, lo que da esa seguridad jurídica que también requieren las inversiones. Una ley que se estable en el tiempo, a pesar
de, como decía anteriormente, los cambios en los gobiernos nacionales con colores políticos bien distintos. Estamos hablando de una ley que atravesó desde el gobierno de Cristina Fernández, Mauricio Macri, Alberto Fernández, y actualmente Javier Milei. Entonces, me parece muy importante y a lo largo de todo este tránsito, la ley estuvo vigente, el diálogo con las provincias fue muy claro y su aplicación también. Entonces, la ley tiene un instrumento central que es el Inventario Nacional de Humedales. Ese inventario inventaría, son más de 16.000 cuerpos de hielo entre glaciares. Los glaciares son los descubiertos, como el Perito Moreno, los glaciares blancos que todos conocemos, los cubiertos, manchones de nieve y glaciares de escombros. Los glaciares de escombros son los verdaderos protagonistas de esta reforma porque quizás son glaciares que no son tan conocidos por el común de la gente, pertenecen a lo que se denomina el ambiente periglacial del que tanto se está hablando. De hecho, el ambiente periglacial es un ambiente muy extenso, con algunas características que no vienen al caso, pero de todo ese ambiente periglacial, lo que se inventaría, es decir, lo que se protege, son los glaciares de escombro. Entonces, cuando uno habla de ambiente periglacial, en el marco de esta ley, está hablando de glaciares de escombro. ¿Qué son los glaciares de escombro? Uno cuando piensa en glaciares, piensa en los glaciares que son de hielo, como el Perito Moreno, los glaciares blancos. Bueno, hay otros glaciares, como los glaciares de escombro, que están formados por roca o detrito y tienen agua congelada en sus intersticios, o sea, en el interior del glaciar. Tienen, por supuesto, una geomorfología muy particular, una morfología muy particular que los hace glaciares, ¿no? Y tienen una particularidad que tiene que ver con que se encuentran principalmente en ambientes áridos y semiáridos. Es en esos ambientes áridos y semiáridos en donde el aporte hídrico es sustancial y el impacto de un aporte hídrico en esos ecosistemas en donde el agua escasea y es la limitante para el desarrollo y para la vida, es un aporte muy significativo. Entonces, nosotros decimos que en esos ambientes cada gota cuenta. Algunos han esgrimido el término significancia hídrica en relación con el agua que almacenan esos glaciares, que son de roca y tienen agua almacenada en su interior, y que un poco, digamos, la reforma de la ley intenta enfocarse en esa significancia hídrica, en ese agua almacenada, para decir, bueno, estos cuerpos no son de hielo, tienen agua en su interior, son con hielo, eso no tendría una significancia hídrica, es lo que argumentan desde el lado de la reforma. Lo que se responde desde los ámbitos ambientales, y no solamente desde los ámbitos ambientales, sino desde el ambiente nación en otras gestiones, se habla de la significancia ambiental. La significancia ambiental se enfoca no solo en el volumen de agua almacenada, sino también en el entorno y cómo ese agua impacta en ecosistemas, sobre todo ecosistemas áridos y semiáridos, en donde, como decíamos anteriormente, cada gota cuenta, y en donde el impacto de ese agua es mucho mayor, justamente por la escasez y la aridez circundante. Entonces, dicho esto, comentar que la ley de glaciares es una ley de presupuestos mínimos. Cuando uno habla de presupuestos mínimos, algunos piensan que quizás tiene algo que ver con el dinero por el tema de presupuestos. No, presupuestos mínimos ambientales se refiere a un estándar mínimo de protección ambiental. Ese estándar mínimo, como es una ley nacional, es el mismo y es uniforme a lo largo de todo el territorio. Esto también es muy importante. Otras leyes de presupuestos mínimos son, por ejemplo, la ley de bosques. El inventario, como decía anteriormente, se trata de presupuestos mínimos. Y esos presupuestos mínimos, es decir, lo que se protege en el marco de esta ley nacional, es lo que está inventariado. Comentaba yo los cuerpos de inventariados, que son de diferentes tipos, tanto del ambiente glaciar como del periglaciar. Pero hay una claridad absoluta, porque el inventario es un mapa en donde están los cuerpos de hielo inventariados y está dibujado, por decirlo en términos sencillos para que todo el mundo entienda, está mapeado el límite de los cuerpos de hielo.
Entonces, cuando uno superpone esos mapas sobre el terreno, encuentra una claridad absoluta de hasta dónde hay que proteger y qué es lo que hay que proteger, porque ni siquiera hay que pensarlo, simplemente hay que verlo adentro de ese inventario. Entonces, cuando se habla de que es necesario aclarar la ley no necesita ninguna aclaración porque la ley es absolutamente clara. Entonces, esto me parece muy importante de mencionar porque no hay dudas respecto de lo que se protege porque está mapeado. Y en ese Gabriela, sentido, también, sí. ahora, si justamente están delimitadas las zonas y está inventariado todo lo que se protege, ¿quiere decir que entonces esta nueva ley viene a correr esos límites? Y también te sumo, vos arrancabas la nota explicando cómo la ley que teníamos atravesó distintas corrientes políticas, distintos gobiernos. ¿Por qué ahora es cuestionada? ¿Por qué en este contexto? Bueno, evidentemente han encontrado un contexto en donde los intentos de modificación han encontrado una vía. Eso lo estamos viendo, digamos, porque ya tienen media sanción. Y respecto de lo que yo comentaba al principio, un poco el foco de la reforma tiene que ver con esos glaciares de escombro, que en ese sentido también me parece muy importante mencionar que los glaciares de escombro son elementos absolutamente aislados en la alta montaña. No estamos hablando de que tenemos un porcentaje muy alto de cobertura, son elementos aislados. Y nuevamente, enfocándonos en los desarrollos que se pudieran hacer, los desarrollos se pueden hacer y se hacen a lo largo y a lo ancho de toda la cordillera. Lo que pasa es que no encima de esos glaciares de escombro. Algunos de estos glaciares no son muchos, muy poquititos, alcanzan los dedos de una mano, son próximos a emprendimientos mineros. Esos emprendimientos mineros tienen el visto bueno a través de los estudios de impacto ambiental correspondientes de las provincias, por eso se establecieron y de ninguna manera contradicen a la ley de glaciares, porque son adyacentes. La ley es prohibitiva respecto de los cuerpos de hielo inventariados. Estos son adyacentes, son próximos. Generalmente lo que se hace es trabajar con áreas de amortiguamiento, o sea, áreas buffer, son zonas alrededor de los cuerpos de hielo en donde no se realizan actividades, para protegerlos y luego sí, por decirlo de alguna manera, la montaña puede ser sujeta a las actividades o las explotaciones que no que se quiera, sino que a través de los estudios de impacto ambiental, evaluaciones ambientales estratégicas y demás, sean aprobadas por las provincias. Son aprobadas, esos estudios son aprobados solamente por las autoridades provinciales. Eso de ninguna manera participa a la nación en esta instancia, porque ese es un tema también que se habló mucho respecto del federalismo y de ninguna manera hay una contradicción entre una ley de presupuestos mínimos y el federalismo en donde las provincias retienen el dominio originario de los recursos naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que las provincias son dueñas de los recursos naturales. Hay una complementariedad de estos dos conceptos. Las leyes de presupuestos mínimos se establecen a nivel nacional, en donde no, luego, por supuesto, todo el territorio y las decisiones respecto de lo que se hace en ese territorio recaen absolutamente en las provincias y esto es en el ejercicio real, viene siendo así hace 15 años, ahora un poquito más de 15 años. Gabriela, Sí. te hago una pregunta con respecto a esto porque el planteo un poco desde el discurso oficial es que si no hay reforma de la ley de glaciares no se puede hacer minería y no puede haber inversiones, nuevas inversiones. ¿Esto es así? Con respecto a lo que decías vos, que los recursos también los administran las provincias. No, para nada es así. De hecho, hoy en día hay muchos emprendimientos mineros que, como comentaba anteriormente, son adyacentes a cuerpos de hielo inventariados. Y por eso también me parece importante enfatizar que uno cuando habla de, digamos, de los glaciares de escombro, que son los que en este momento están en el foco de la reforma, son cuerpos muy aislados en la alta montaña. De ninguna manera prohíben las actividades en las adyacencias. Se prohíben las actividades arriba de los glaciares, ahí sí, pero no en las adyacencias. Eso lo maneja cada una de las provincias de manera absolutamente independiente y esto ha sido así hace 15 años ya. Por eso es que yo remarcaba esta cuestión de la continuidad de la ley,
de la claridad que tiene la ley, es una ley que se aplica, y además también esta cuestión de la continuidad y de la calma respecto de una ley, que eso es justamente un escenario que requieren las inversiones. No un escenario turbulento de cambios en donde hay objeciones. Bueno, muchos juristas, más de 100 juristas se han pronunciado en relación con estas reformas, advirtiendo que se tratarían de reformas que están en el ámbito de la inconstitucionalidad. Ese escenario no es un escenario propicio para las inversiones, incluso pensando desde ese punto de vista. Desde el punto de vista ambiental, por supuesto, está la cuestión que tiene que ver con que se trata de cuerpos que por algo fueron inventariados. Y en ese sentido, me parece también muy importante marcar que la metodología que tiene el Inventario Nacional de Glaciares no es una metodología caprichosa. No solamente fue realizada como es realizado el inventario por un instituto que es el IANIGLA, es un instituto de CONICET, que es un instituto de nivología, o sea, es especializado en ciencias de la criósfera, de alta montaña, de nivología en general, en donde los especialistas propusieron ya hace muchos años, en donde para el 2018 se publicó el primer inventario, en 2023 fue la primera entrega de la actualización que comentaba yo, que se publicó en 2024. En ese momento se propuso una metodología y esa metodología fue validada. No fue solamente lo que pensó un grupo de investigadores. La metodología, un grupo de investigadores, especialistas en la materia. La metodología para el proceso de actualización tuvo una triple validación. Esa validación consistió en una validación social a través de una consulta pública para que toda la ciudadanía pudiera opinar. Una validación técnica también a través de investigadores tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional que se hizo a través del CONICET. Y una validación federal, porque la metodología fue remitida también a las provincias con glaciares, a las 12 provincias con glaciares, a través del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente. Entonces tuvo esa triple validación y además tiene la validación que implica, que está implícita en el fallo del 2019 de la Corte Suprema de Justicia, en donde la Corte Suprema no solamente dice que el inventario es un instrumento científico y administrativo, sino que también tiene validez legal. Entonces, no se trata, decía anteriormente, de un capricho esta metodología, y entonces en ese sentido es importante entender por qué los cuerpos de hielo que están inventariados son protegidos. Está respaldado por una metodología, no es un capricho. Entonces, vale lo contrario, ¿no? Si esos cuerpos de hielo están con una metodología tan robusta como esta, ¿por qué entonces eliminar cuerpos de hielo del inventario? Y en ese sentido también hay una cuestión que también es muy importante a tomar en cuenta, en consideración, que es el principio de no regresión o no regresividad ambiental. ¿Qué dice este principio? Se enmarca en lo que es el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional al que Argentina suscribe y que es parte también de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. El principio de no regresión o no regresividad ambiental lo que dice es que en materia ambiental la protección puede aumentar, pero de ninguna manera puede disminuir. Hay una cuestión que es muy importante de remarcar, que es que cuando el Poder Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo Nacional el que eleva la propuesta, el proyecto de ley de reforma de la Ley de Glaciares, que está firmada por el Presidente de la Nación y ministros, en los fundamentos, y por supuesto en el marco de la Ley de Glaciares, porque es por la reforma, con el proyecto de reforma de la ley, se escribe de manera explícita el principio de no regresión ambiental, trayéndolo a la discusión y consolidando ese principio en el marco de la Ley de Glaciares. Entonces, no solamente pertenece a la jurisprudencia de la Corte, sino que también el propio Ejecutivo Nacional, en el marco de esta discusión, lo trae a colación. Entonces, si uno piensa en el principio de no regresión ambiental y por otro lado en el inventario y suma estas dos ideas, lo que tiene es que los elementos que están protegidos, los cuerpos de hielo que están protegidos, es decir, que están inventariados, no se pueden desinventariar.
por el principio de no regresión o no regresividad ambiental. Entonces, cuando uno habla de la claridad de la ley y de la claridad de la reforma, y también esa estabilidad necesaria para las inversiones, también es importante entender que frente a escenarios de modificaciones regresivas que no irían en línea con este principio de no regresión ambiental, más, digamos, la opinión de juristas que hablan de la inconstitucionalidad de la reforma, en realidad lo que se está viendo es un escenario de incertidumbre. Eso no es bueno para ninguna inversión. Nuevamente, pensando en las inversiones, yo en ese sentido me quiero declarar, yo soy ecóloga. Sí. Así que yo lo que veo, digamos, sobre todo es la cuestión ambiental, pero también parada, por supuesto, en el otro lugar, y bueno, me ha tocado también ser directora nacional de aguas, que es el área técnica que lleva la coordinación de la ley de glaciares, y bueno, por eso, digamos, mi conocimiento respecto de esta ley, y por supuesto entendiendo las conciliaciones que también los ejecutivos tienen que tener respecto de las diferentes miradas. Esa conciliación de miradas se logró plenamente con esta ley. Realmente es una ley que no solamente es un emblema del ambientalismo, sino que es una ley sólida, robusta y que, vuelvo a repetir, a mi entender, no debiera tener una modificación. Sí, coincidimos totalmente, Gabriela. Muchísimas gracias por tu explicación. Aparte, nada, esto que vos explicabas bien de tu doble mirada, de cómo comprender cómo se afecta el ambiente y hasta dónde podría llegar jurisprudencialmente. Y lo último, y ya nos despedimos, cerramos con esta, pero me parece importante también para llegar a la ciudadanía en general, ¿no? Y porque se ha hablado muchas cosas tratando de confundir, incluso más que problematizar esta ley, y que tiene que ver con ¿cómo o por qué debería importarnos un glaciar que queda en alguna montaña, en la cordillera, en las altas cumbres? ¿Por qué debería importarnos a quienes vivimos alejados de ellos? Bueno, se trata nada más ni nada menos que del agua, ¿no? Agua que se suele decir que Argentina es un país rico en agua. Y eso no es mentira, pero es una verdad a medias, porque las 2/3 partes de nuestro territorio son ambientes áridos o semiáridos. Entonces, si bien hay una porción de nuestro territorio, que es el centro-noreste de nuestro territorio, con abundante agua y cursos de agua y cuerpos de agua, las 2/3 partes, como decía, de nuestro territorio son ambientes áridos y semiáridos. Entonces, cuidar el agua, sobre todo en estos ecosistemas, es absolutamente trascendente, tomando en cuenta también que es imposible el desarrollo sin agua. El agua es limitante para la vida, o sea, la vida se desarrolla solamente en la medida que el agua está disponible. Entonces, cuidarla es tarea de todos, sobre todo cuando ya tenemos leyes que lo hacen de esta manera. Justo se nos cortó ahí, pero creo que el concepto quedó más que claro, ¿no? Esta necesidad de cuidar el agua, de cuidar la vida y también de cuidar lo que más o menos ya estaba delineado, pensado y habrá que sostenerlo. Algo así era lo que charlábamos con la especialista Gabriela González Trilla. Ella es ecóloga, es doctora en Ciencias Biológicas del CONICET, trabaja también en la Universidad Nacional de San Martín y fue parte de quienes gestaron la ley actual en 2010, por eso su mirada tan amplia y tan detallista. Le agradecemos mucho a ella.